Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la necesidad de desarrollo económico y todos los otros desarrollos que implica una sociedad moderna, actual como la que protagonizamos? ¿Cuál es la importancia en este marco de pensar una economía absolutamente diferente a la que conocemos, que se basa en producir y consumir inacabadamente, algo que un nene de 10 entiende que es insostenible? Esta semana les contaba en Facebook cómo me percibo, cómo nos percibo en las góndolas del supermercado, con estas circunstancias que se nos plantan en la cara, en el cuerpo entero. ¿No han visto? Parecemos zombies en los pasillos del súper. Nos vamos cruzando con otras personas también absortas que están remarcando. Es un sombrío enero. Es difícil sostener la esperanza si no la podemos sostener con amores cercanos, sin esas redes que nos asistan o esos espacios de comunión. Es probable que pronto las calles se inunden de gente común, como esta que nos cruzamos en los supermercados. Pero en medio no debiera faltar esta red, estos amores, estos espacios, para sostenernos y enfrentar la crisis, tramitarla con aprendizajes comunes, resolverla con las respuestas más acertadas y amorosas posibles. Quizá Marcelo Corti pueda ayudarnos esta mañana a pensar un poco en este escenario, porque él es el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable, que se llama GEO, un espacio multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de su parte de extensión universitaria, que promueve justamente procesos de transformación ligados en la sustentabilidad como modelo de desarrollo económico y social. Así que me pareció que él nos podía dar una palabra sobre esta necesidad de reforzar el tejido social para una transformación también de cada una de las personas que no puede esperar en este contexto para resistir la crisis, pero a la vez que pueda ser motor de un nuevo encuentro entre las personas, un encuentro más humano, más sentido, que nos haga atender la realidad interior y la realidad circundante. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué decís? Bien. Con ganas de escucharte sobre esto. Bueno, yo creo que, tenemos un desafío grande. Estamos viviendo épocas muy, muy complejas, donde quizás lo que vemos es avanzar la lógica del individualismo, y es ahí donde, personalmente yo y desde GEO creemos en la transformación desde la lógica de procesos sociales, ¿no? Marcelo, ¿avanza esta lógica del individualismo o estamos llegando al final, si lo miramos desde la perspectiva de cómo se están empezando a encontrar las personas de diferentes espacios? Porque es cierto lo que vos decís, y yo te interpreto y un poco te chuseo para poder ampliar la idea. Quizá desde el poder establecido, desde los liderazgos en todos los campos, se está propiciando otra vez el individualismo. Pero me da la impresión que desde las personas, frente al dolor y la crisis, empieza a armarse esta trama de la que hablo. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual. Yo creo que, hay como doble respuesta. En realidad yo creo que la sociedad termina encontrando un punto de equilibrio, pero sí lo que hay un planteo desde el poder, como vos decís, a decir que los procesos colectivos no funcionan, que no pudieron resolver temas estructurales como la pobreza o algunos otros que nos van azotando, y nos quieren hacer creer que lo individual va a funcionar por encima de lo colectivo. En ese contexto creo que el COVID, por ejemplo, vino a traer una muy buena expresión colectiva, ¿no? Creo que si uno piensa en la tragedia del COVID, se acuerda de la frase "nadie se salva solo". Eso. Y ahí encontrabas
una necesidad de coordinar y articular acciones entre personas y ciudadanos, o sea, ciudadanos comunes, pero también del sector privado, del sector público, del tercer sector. Yo creo que incluso en ese momento, de alguna forma, la humanidad también sacó lo mejor de sí en términos de articulación colectiva. ¿Y por qué crees que se lee tan en contrario desde la representación establecida? Y ni siquiera hablo de este gobierno, ¿no? Hablo también del actual. Hablo un poco de el liderazgo en la actualidad, en términos generales, el liderazgo formal que conocemos. ¿Por qué crees que miran en un sentido diferente a esto que vos planteás de un modo tan razonable? Mirá, yo creo que hay como distintas cuestiones, ¿no? Vivimos un mundo que tiene una velocidad, una dinámica inédita. Sí, inédita. Total. O sea, una persona hoy recibe una cantidad de estímulos infinitos en el día. Eso. En un día, digamos, vos ves pasar miles y miles de sucesos delante de tu cara y tenés que accionar, tomar decisiones y demás. Y a partir de ahí, creo que eso genera que las personas se van adaptando a esa situación. Sí. No por nada, por ejemplo, las costumbres de los centennials actualmente son muy diferentes, quizás a las que puedo tener yo, que tengo 43, a la de una persona de 60, o, digamos, a lo que pueden ser mis viejos. Entonces, me parece que ahí hay un punto, ¿no? Esa exigencia diaria, y el ser humano va probando qué funciona. Me parece que vamos probando a ver qué es lo que mejor nos va pasando. Obviamente, vos antes quizás tenías un trabajo toda la vida, el mismo trabajo, y estabas 50 años en la misma oficina, con la misma gente, y tenías un modelo de vida establecido. Hoy no superás los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Sí. Seguramente en el medio hay grises. Pero es clave esta variable que estás... encontrar. Es clave esta variable que estás introduciendo, Marcelo, porque el gran tema del tiempo que vivimos es justamente la falta de tiempo, y los procesos requieren tiempo. Entonces ahí aparece al menos una aparente contradicción, ¿no? Si no le damos tiempo a los procesos de cambio y transformación, de la envergadura que tenemos que tener esa transformación, ¿cómo sucederán? ¿Viste? Yo quisiera imaginarme cómo vamos a equilibrarnos para que la necesidad de desarrollo económico y todos los otros desarrollos vayan de la mano, y saltar de un paradigma a otro, porque acordaremos, ya no hay mucho tiempo para la transición de la que se viene hablando hace 30 años. Yo creo que la transición es permanente, digamos. Es un estado que a pesar de que en Argentina particularmente nos da un miedo terrible, sí. La palabra nos genera... Mira, yo aparte de dirigir GEO soy profesor de planeamiento estratégico en la universidad. Sí. Y el planeamiento y la transición son las dos cosas que creo que hoy nos dan muchísimo temor, sí. Que nos da miedo y nos da inacción, porque decís no quiero, y son finalmente los dos caminos que te van a llevar a un punto de equilibrio, a un lugar que pueda sostenerse en el tiempo, ¿entendés? A mí me parece que todavía estamos bajo la lógica del péndulo, donde vamos para un lado, vamos para el otro, y de repente, bueno, vos fijate la idiosincrasia de los gobiernos que vamos teniendo. Uno va para un lado, el otro va para el otro, vuelve para un lado, vuelve para el otro. Y mientras tanto, los que estamos en el medio, digamos, que vamos haciendo equilibrio en esa soga tan delgada que separa la grieta o el nombre que vos quieras, estamos medio desorientados, qué sé yo. ¿Y quién crees que podría despertar esas fuerzas naturales del colectivo que efectivamente cuando arma el tejido, cuando arma esa malla, es súper potente? Me da la impresión que estamos despreciando todas esas fuerzas. Lo hemos venido haciendo la humanidad históricamente con la fuerza de todo lo que venga de lo femenino, ¿no? Teniendo un poder y unas decisiones muy masculinizadas. Ahora pareciera que hay un intento de equilibrar eso y sumar fuerzas, pero siento que desde los liderazgos hace falta entusiasmarnos, hace falta que encontremos ese proyecto común que nos permita hacernos fuerte para ser valientes, como vos decís, y no asustarnos ante los cambios que debieran ser inevitables, ¿no? Te lo respondería
de una forma... ¿Te lo puedo responder de una forma retórica, Sergio? Con el corazón o como quieras. Con el corazón, precisamente. Dale. ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste, sería? Qué pregunta. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eso es lo mismo, ¿viste? Es como el amor, vos decís, ¿y cómo puede surgir? Y quizás cuando menos lo estés buscando, surja un emergente, que no creo que tenga que ver con el emergente actual, que sea equilibrado. O sea, mirá las condiciones de un emergente que necesitamos. Y vos decís, pero sería obvio y es lo natural. Un emergente equilibrado, un emergente dialoguista, un emergente que piense en el colectivo, un emergente que interpele que hay necesidades que no son negociables, un emergente que entienda el equilibrio de las personas entre sí mismas, pero con otras especies o con la naturaleza. Mira, cosas básicas te estoy diciendo, de alguien que piense a mediano y largo plazo en la construcción de nuestro país. O sea, necesitamos ese tipo de cuestiones, cosas que a principio podrían ser obvias o básicas, y hoy se han convertido en algo inalcanzable. Pero un emergente que pueda dialogar con personas que piensan distinto y que eso no sea una batalla campal, que las decisiones no se tomen en función de quién sos y si estás de un lado u otro de la grieta, sino qué pensás y qué tenés para aportar. Mira, yo siempre planteo lo mismo, Sergio. Una persona que te da la razón, en el fondo no te está dando nada. Una persona que disiente con vos te está dando una perspectiva distinta, te está haciendo más rico. Qué bueno. Entonces, es por ahí, me parece. Sí, nada, me da pie para que dejemos flotando esto de empezar a dejar de tener la razón, ¿no? Porque esto nos pasa en la familia, nos pasa entre los amigos, pasa en el poder político, como decís vos. Empezar a corrernos de esa idea de querer tener la razón y, como proponés, escuchar y, en todo caso, modificar parte de lo que pensamos, porque este es un tiempo de 1000 variables, como has dicho. Están escuchando a Marcelo Corti, que es director ejecutivo del GEO, que es un Centro de Desarrollo Sustentable en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Nos ha dicho, miren, para despertarnos, para entusiasmarnos con ese mundo nuevo, para sentirnos partícipes de una nueva creación, necesitamos un emergente, un líder equilibrado, que nos interpele buenamente, que entienda que la naturaleza y las personas van de la mano. Todo eso nos ha dicho, y como está en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, yo le quiero preguntar de final, ¿cuál es la importancia, en el marco de todo esto que estamos conversando, de pensar en nuevas economías, en economías inéditas, en dejar de lado la economía tradicional definitivamente y pasarnos a todo lo nuevo? Mirá, ahí yo creo que tenemos ahí yo me agarra bien la parte más pragmática. Siempre vengo planteando que, nos guste o no, vivimos en un mundo capitalista y no ambientalista, por ejemplo. Podría ser, te diría, no socialista, etcétera. Pero la realidad es que el mundo está movido por los intereses económicos. Y no naturalistas, porque acaba de decir eso. Tal cual, por eso, o sea, el emerger de la ideología reinante es el capitalismo, y eso es un dato de la realidad, nos guste o no nos guste. Sí, o sea, un dato nocivo, porque si el modelo no respeta la naturaleza, ya partimos de la base. Absolutamente, no estoy a favor de eso. Claro. Lo que digo es que cuando vos operás sobre la realidad, tenés que hacerlo sabiendo que vas a operar con esas variables. Por ahora, hasta hacer la transición. Entonces, vos vas a tener que transicionar a un modelo más benigno, un modelo más equilibrado, un modelo que tenga otras reglas, que hoy no tiene. Digamos, pero en ese proceso, y vuelvo al tema de enamoramiento, vos tenés que lograr que nos enamoremos de que hay una forma de hacer mejor las cosas. Pero en el mientras tanto vas a tener que tener concesiones. Entonces, en ese sentido, lo que tenés que tratar de entender es que, por ejemplo, el fundamentalismo termina siendo perjudicial. Vos fijate, y vos lo sabés muy bien por todos los procesos de luchas que se han dado desde el ambientalismo, en la mayoría se pierde. ¿Por qué? Y porque el capitalismo, al lado del ambientalismo, es la lucha de David contra Goliat. Hemos logrado marcar cierta agenda, y me hago también parte de eso,
pero muchas veces nos han llevado puestos. Yo creo que tenemos que hacerle entender al capitalismo, si querés, al capitalismo más salvaje, que la mejor forma de ser rentable y sostenible es en equilibrio con lo social, lo ambiental y lo económico. Te pongo un ejemplo como para cerrar y que lo podemos usar de analogía. Hace 100 años el mundo no pensaba en los derechos sociales. Hace 100 años era rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad por encima de todo y de todos y de todas. En un momento se entendió que los derechos sociales eran clave incluso para ser más competitivo. Hoy tenés rankings internacionales que miden cuál es el mejor lugar para trabajar. ¿Por qué? Porque un trabajador que está contento, que está feliz, es más productivo y termina siendo, digamos, mucho más rentable para la empresa. En este contexto me parece súper importante que demostremos que ser sustentable es un buen negocio. De alguna forma, nuestro lema es ese: el desarrollo sustentable es un buen negocio, entiéndanlo. O sea, podés ganar incluso más plata produciendo energía renovable que extrayendo petróleo. Podés ganar y ser más rentable haciendo una producción agropecuaria orgánica y no basada en determinados químicos, y podés ser más rentable, por ejemplo, incluso produciendo, yo tengo 43 años y me acuerdo cuando iba a Mar del Plata de chico, los campos estaban llenos de por ejemplo, de vacas. Sí. Era ganadería extensiva, en donde vos lo quieras. Pensar en ganadería de feedlot en Argentina era una locura. Bueno, lo mismo. O sea, podemos cambiar el eje y ¿qué tenemos para ofrecerle al capitalismo? ¿Qué es lo que le interesa? Rentabilidad. Y de esa forma lo vamos a tener de nuestro lado. Obviamente vas a tener batallas, obviamente te vas a tener que, digamos, parar de manos de alguna forma, como está sucediendo con la ley ómnibus, que no podés ceder ante ciertas cuestiones, como que la deforestación sea un proceso sumamente permitido o absolutamente permitido, porque si no, sabemos que el capitalismo salvaje te lleva puesto, pero también podemos encontrar un punto de equilibrio, porque en la transformación termina siendo cuando logramos equilibrar las fuerzas. Entonces, y no quedarnos de un lado absolutamente marginados, sin poder transformar la realidad, que es el objetivo. Es lo que vuelvo a lo que vos decías, sí. No tenemos que ganar discusiones, vinimos a transformar la realidad. Muchas gracias, Marcelo, por este rato con nosotros, por acompañarnos a pensar en esto que creo que coincidiremos, ¿no? Resulta un momento histórico de la humanidad, ¿no? Es una nueva era que estamos protagonizando y que nos invita a operar todo el tiempo, a accionar para ese cambio y esa transformación que ya veremos cómo iremos construyendo. Un gran abrazo y gracias por lo que haces ahí en la facultad. Te mando un gran abrazo, Sergio. Nos estamos hablando. Marcelo Corti es el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO, es un espacio dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA, de Ciencias Económicas. Él nos propone operar sobre el capitalismo, ¿no? Hay otras tendencias que dicen operemos sobre las personas para que el capitalismo cambie, porque en definitiva la oferta de ese capitalismo está destinado a las personas de carne y hueso como vos y como yo. Por lo tanto, si pedimos determinado producto o servicio con determinadas características, no hay mucho que convencer al capitalismo. Debieran convencerse y en todo caso aprender ellos, ¿no? Debieran empezar a mirar esa trama que está exigiendo otras cosas, que no tienen que ver ya tanto con el poder material, sino que estamos empezando a pensar en lo espiritual. Marcelo habló muchas veces del amor en esta nota. Y bueno, se cuela ahí la necesidad de amarnos, de revisarnos, de poder entender la naturaleza de nuestros vínculos en la pareja, en la familia, en el trabajo, donde sea. Todo eso tiene que ver con la economía. No te pienses que estamos hablando del sexo de los ángeles. Todo tiene una relación directa con el ambiente. Te digo esto y me pregunto si el nuevo secretario de Ambiente que tendrá la Nación, saben, ¿no? Lo dije más temprano, Daniel Scioli,
tendrá la capacidad de conectar el amor con la economía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué están pensando a esta hora mientras escuchan la radio en la mañana? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.